8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Pablo Encalada, penalista. Lo invitamos para hacer un análisis las secuelas del debate presidencial desde el punto de vista jurídico y de seguridad. ¿Cuánto aportó? Y también de la justicia, ¿cuánto aportó temas que a veces algunos estuvieron ausentes y otros que se habló mucho y se concretó poco? Buen día. Buen día, Miguel, buen día a toda la ciudadanía, siempre un gusto estar acá. Creo que no mucho, ¿no? Creo que no hubo mucho aporte en el debate. Creo que hay que partir del hecho de que, según las encuestadoras, la primera preocupación de los ciudadanos es la seguridad. ¿Cierto? Creo que a todos nos es común esta preocupación, ya una vez superado el tema de los apagones. Creo que nos sigue preocupando la seguridad porque sigue siendo pues algo que nos afecta diariamente. Y en ese sentido, esa era la primera temática que se abordó en los grupos de los presidenciables. Y sin embargo, no creo que hubo mayores aportes o algo importante que nos hayan planteado los candidatos, cuando de hecho yo creo que hubo un error incluso desde la organización del debate, cuando en la primera pregunta partieron de una falacia, de algo que está muy de moda, hablar de los adolescentes infractores, como que esa fuera, digamos, la razón más importante para los altos índices de criminalidad, pero por ahí creo que empezó el problema para no tener un resultado positivo y no tener ninguna mirada nueva sobre cómo enfrentar el crimen. En consecuencia, si hubo poco aporte, no esclareció en estos temas que es materia de preocupación, la inseguridad, la violencia, el conflicto armado interno. Sí, mire, Miguel, que la primera pregunta, como le decía, fue una pregunta relacionada con, digamos, les preguntaban a los candidatos si están de acuerdo en sancionar a los adolescentes como adultos, sancionar penalmente a los adolescentes como adultos, ¿cierto? Porque se ha creado un mito alrededor de esto, partiendo de una realidad, de que es verdad que los grupos, las organizaciones criminales están alimentándose de adolescentes. Eso es verdad, hay jóvenes sicarios, esto no hay cómo desconocerlo. Y entonces el mito que se ha generado alrededor de esto es que los adolescentes integran estas organizaciones porque no tienen responsabilidad, ¿sí? Ese es un mito. Y entonces la pregunta que se planteó desde la organización del debate es si es que están de acuerdo en que los adolescentes sean juzgados como adultos, ¿cierto? Y yo digo, eso es un mito, porque en la práctica los adolescentes sí son juzgados como adultos. Los adolescentes entre 12 y 18 años son sometidos a un proceso de investigación, hay una fiscalía especializada en adolescentes que formula la acusación, hay un juez que sustancia el proceso penal y hay un juez que finalmente dicta, le llamamos nosotros medida socioeducativa. Pero al final es una pena, es una condena en función del Código Orgánico Integral Penal. Claro que la única diferencia, esto sí, y esto pudo haber sido objeto de discusión, es que los adolescentes no pueden tener una pena más allá de 8 años. Esa es la única diferencia, la pena. Y esto podía haber sido algo que pudiese discutirse digamos, entre los candidatos en general en la sociedad. Pero lo cierto, Miguel, lo cierto, ciudadanía, es que no se dejen engañar. A los adolescentes de nuestro país los juzgamos y los metemos a la cárcel. Así que una propuesta en ese sentido, o una discusión en ese sentido, es intrascendente porque ya existe en el Ecuador desde siempre. Llegaron a hablar candidatos como establecer la disyuntiva o cárcel o cementerio. Entonces uno dice, ¿cómo dentro del ordenamiento jurídico, cómo se hace eso? Bueno, eso lo propuso un señor que fue disfrazado. Para empezar, digamos, ¿qué seriedad se le puede dar a una propuesta del único disfrazado entre el grupo de candidatos, ¿no es cierto? Y es una propuesta que no es realizable. O sea, yo entiendo esto cuando somos víctimas, porque claro, todos hemos sido víctimas en algún momento, o muchos hemos sido víctimas en algún momento del crimen, y uno tiene esa sensación de impotencia, y uno quisiera, digamos, si tienes algo grave, uno claro que quiere matarlo al tipo, ¿no es cierto?, que comete el delito. Pero el Estado, la República existe precisamente para que estos conflictos de carácter penal, las graves lesiones a los derechos de las personas, no se resuelvan por la vía de la venganza. O sea, para eso existe la República. Y el Estado es el que se encarga de sancionar a estos individuos y, como parte del contrato social, no le hemos entregado
al Estado nuestra vida, ¿no es cierto? Ese es un principio básico de democracia y del contrato social. El Estado no puede disponer de la vida de nadie porque en el contrato social no le hemos dado ese derecho. Entonces el Estado puede intervenir, tiene que intervenir eficientemente, porque ciertamente nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de seguridad, policías, militares, fiscalía, función judicial, no funciona bien, es un desastre. Por eso hay una sensación de impunidad entre la ciudadanía. Pero que un señor disfrazado que está de candidato venga a proponer que a los delincuentes los vamos a matar, nos está mintiendo, les está tomando el pelo a quienes están desesperados por estos problemas de seguridad. Así que muchos dirán, bien, sí, eso es lo que queremos. Sí, está bien, pueden querer lo que quieran, pero esto no es viable en un Estado democrático. A las personas que cometen delitos en las repúblicas, en los Estados democráticos, se los procesa, se los juzga y se los envía a la cárcel el tiempo que establece la ley. ¿Y la propuesta de cadena perpetua que se repite entre ciertos candidatos? Esa es una propuesta que yo creo que en algún punto podría discutirse. Los delitos más graves, ¿no es cierto?, podrían ser sujetos a una sanción como esta, ¿no es cierto? Podría discutirse la cadena perpetua. Pero yo les pregunto a ustedes, se lo dejo planteado, es un sicario, ¿usted cree que deja de cometer el sicariato porque la pena ya no sea de 28 años, creo que hasta ahora, se subió recién, 29 años? ¿Creen que deja de cometer el delito porque ya es 29, porque va a ser cadena perpetua y ya no 29 años, ¿no es cierto? Y la respuesta es no. Este tipo de delitos de las organizaciones criminales no están viendo el COIP para delinquir. Quizás la pena sí disuade en otro tipo de delitos, no sé, pensemos por ahí una infracción de tránsito, por ahí unos delitos de carácter económico, por ahí quizás podrían persuadir al criminal, pero las organizaciones criminales no tienen ningún límite a la hora de analizar las penas. Entonces, claro, nuestros políticos tradicionalmente responden al crimen solo con la idea populista del aumento de penas. Yo hago un símil con el tema económico. Los candidatos siempre proponen o populismo penal y populismo económico. Son los mismos generalmente. Bajar los impuestos. Suelen ser los mismos movimientos. Claro, aumento de penas, bajar los impuestos. Y generalmente son los mismos. Son populistas que saben que esto les gusta escuchar a la gente, pero que en la práctica el aumento de penas no va a solucionar de ninguna manera los índices de criminalidad y pasándome un poquito al otro tema que no es lo mío, pero la reducción de impuestos obviamente nos va a dejar al Estado en menores condiciones para poder atender todas las demandas de servicios que presta el Estado. Entonces, hay que prestar atención a estas propuestas irracionales, pero que además no nos brindan ninguna solución al problema. Así que nuestros políticos generalmente recurren al populismo penal y ya pues creo que tenemos probado, ¿no?, que este populismo penal no nos está funcionando. Porque si nos estuviera funcionando, bueno, sigámoslo haciendo. Pero en los últimos 10 años, Miguel y ciudadanía, últimos 11 años ya que tenemos el Código Orgánico Integral Penal, el COIP es ya un código represivo. A diferencia de lo que por ahí los populistas dicen, no, es un código pro delincuentes. No es verdad, es represivo. Y lo hemos reformado 2 veces por año desde que entró en vigencia. Todas las reformas son de aumento de penas o reducción de garantías. Todas. Y los resultados, tengo que explicarle a la ciudadanía cuáles son los resultados de aquello. Y no digo que el aumento del crimen sea porque han aumentado las penas. No tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que aumentar las penas para combatir el crimen no nos da ningún resultado. Hay que hacer otras cosas. Se habló también en el debate de la crisis carcelaria dentro del problema de seguridad y crimen. E incluso se llegó a un candidato, propuso el cierre del sistema penitenciario, el SNAI, y que Fuerzas Armadas entren, a sabiendas de que hay disposiciones claras en la Constitución, más allá incluso de las reformas últimas que se hizo en una consulta popular. Se llegó a hablar el caso de la rehabilitación de los presos, es decir, que a los reos hay que hacerles trabajar como chinos, dijeron. El sistema penitenciario, vivimos una crisis tremenda del sistema penitenciario. Creo que sobre esto el gobierno nos ha planteado como alternativas, y quizás alternativas útiles, ya veremos en el futuro, yo espero que sí, es la construcción de las cárceles de máxima seguridad. En el mundo entero, donde han habido estos problemas de criminalidad, los centros carcelarios son los cuarteles del crimen, y nosotros creo que somos de los mayores expertos en esto, porque sabemos que en nuestras cárceles
están los líderes criminales donde se sienten muy cómodos, donde normalmente se han sentido muy cómodos. Y si vemos experiencias, digamos, similares como la de El Salvador, por ejemplo, ha sido de controlarlos a estas organizaciones, ¿no es cierto?, y no permitir que los criminales manden desde las cárceles. Otro ejemplo importantísimo que yo esperé escucharlo a alguno de los candidatos, pero parece que nadie está enterado de cosas que pasan en el mundo, aquí muy cerca, en Rosario, Argentina. Rosario era la ciudad más peligrosa de Argentina, digamos, no llegaba a los nuestros de Durán, por ejemplo, pero por ahí podría haber un símil, ¿no? Argentina, que tiene un promedio de 3, 4 muertes por cada 100.000 habitantes, casi nivel europeo, en Rosario llegaron a tener 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Y en un año, un periodo cortísimo de un año, lograron bajar a los índices, digamos, normales, a estos de 4 o 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que hay fórmulas para en el corto tiempo poder combatir el crimen. Nadie nos habló de esto. O sea, yo digo, yo no estoy diciendo que Noruega, Suecia, no. Rosario, Argentina, que son víctimas que sufren los problemas del narcotráfico. Y ahí una de las causas para poder lograr esta reducción del crimen es precisamente el control del sistema carcelario. Y entonces, Miguel, yo sí creo que, no lo escuché a nadie decir esto, pero bueno, algo similar, pero yo sí creo que podría plantearse, quizás a través de una consulta popular, por ejemplo, una intervención de las Fuerzas Armadas. Porque yo soy una persona humanista, soy un abogado humanista respetuoso de las garantías, pero yo sé que los centros penitenciarios no son, pero ni de lejos, centros de rehabilitación social. Yo creo que tenemos que llegar a convertir esos centros carcelarios, esas bodegas humanas, tenemos que convertirlas en un sistema de rehabilitación. Pero para esto, primero debemos tener el control. O sea, si es que no tenemos el control, yo digo, sí, me parece, yo estoy de acuerdo, quizás a través de una consulta, qué sé yo, ver la fórmula de que en un periodo de unos 3 años, diga usted, los militares puedan tener un control del sistema y a partir de ahí prepararnos para un sistema de rehabilitación. Así que sí, hay fórmulas que podríamos discutir, pero que, hay que hacer un trabajo de análisis del sistema comparado, es decir, de otros países, un poquito también de iniciativa, de inteligencia, y no quedarnos con la respuesta que le da el vecino en la calle, bala para los delincuentes. Eso se le ocurre a la gente. Y eso vienen a proponer también los candidatos. Es decir, ¿para qué tenemos candidatos? Para que nos representen de una manera inteligente. Ahora, la gran mayoría de candidatos habló de los efectos de la violencia, la inseguridad, el conflicto armado interno, y muy poco se habló de las causas, que es importante ir a las causas, en parte pobreza, miseria, educación. ¿Por qué no se enfoca también en las causas y no solo los efectos? Claro, ese es el principal problema. Nuestros políticos, nuestras autoridades públicas generalmente atienden los problemas de seguridad desde los efectos, ¿no es cierto? Entonces nunca vamos a las causas. Y fíjese, Miguel, una cosa que es importante, y es que creo que a todos nos es bastante lógico pensar en que mejor situación socioeconómica del país, pues va a haber menor delincuencia. Esto es algo obvio, es decir, con más trabajo, con más atención del Estado, etcétera, hay menor delincuencia. Pero es un proceso de largo plazo, de mediano o de largo plazo. Pero hay situaciones, hay mecanismos de prevención del delito que son mucho más cortas y se llama prevención situacional. Es decir, que el Estado tiene que identificar por qué se cometen determinados delitos. Un candidato llegó a proponer un seguro para los teléfonos celulares. No me parece la respuesta más inteligente, porque finalmente esos teléfonos celulares, digamos, te roban, se paga el seguro del Estado, supuestamente, además con los costos que esto significaría para el Estado, y ese teléfono igual va a ser vendido. Pero yo digo, ¿por qué no pensar en que hagamos, por ejemplo, si me ocurre esto, digo, capaz estoy hablando tonterías, pero a mí sí me ocurre que por un periodo de unos 3, 5 años, hagamos que los teléfonos celulares son de un solo uso. Yo sé que esto puede ser atentatorio a los derechos contra la propiedad, pero decimos un solo uso. ¿Qué significa eso? Significa que si te roban el celular no lo puedes vender usado. Me explico, es decir, pensemos en algo que haga que el bien más robado en el país, que es el teléfono celular, deje de ser rentable para los delincuentes. Para eso, la forma, digamos, más sencilla, que tampoco se hace, es atacar las cachinerías. Es increíble porque estos teléfonos celulares tienen un chip, ¿no? Un chip que podemos ubicarlo por el GPS en donde está. Y a todos, cuando le roban un celular o un computador,
saben, lo ven en la ubicación y está en los centros de estos comercios del centro, en el centro comercial Montúfar, además que son comercios municipales. Es decir, todos sabemos dónde van a parar los celulares robados y no hacemos nada. Entonces, estas cosas, voy a poner un ejemplo nada más, estas cosas son de prevención del delito, pero ya concretamente atacar los factores de riesgo donde se cometen los delitos, con el tránsito. Las muertes en accidentes de tránsito es de las principales causas de muerte en el Ecuador. ¿Qué estamos haciendo para reducir las muertes en accidentes de tránsito? Me explico, Miguel. Entonces, no es la propuesta, vamos a aumentar las penas y vamos a reducir el crimen. No, señor, propóngame algo inteligente para poder reducir el crimen, para atacar esto tan lacerante para el país. Déjeme decir algo más, Miguel, y a la ciudadanía para que tenga una idea sobre esto. Otro de los crímenes que más se cometen en el Ecuador son las extorsiones, estas vacunas o extorsión. Y hace un par de meses tuve una conversación ahí de carácter académica con un funcionario público del sistema de seguridad, y me decía que hay una discusión en el sistema entre jueces fiscales que discutían cuándo se consuma la extorsión, si cuando se realiza la amenaza o cuando efectivamente el extorsionado paga. Y entonces que hay muchos casos en donde están siendo víctimas de la extorsión, pero como no pagan, la policía no interviene y los fiscales no saben qué hacer. Es una discusión ridícula. La extorsión se comete cuando hay la intimidación, cuando hay esta acción de coaccionar a un individuo para que le pague, independientemente si paga o no. Entonces, estas son cuestiones conceptuales que no es nada, no hay ninguna ciencia, pero hay que interactuar entre las instituciones y ponerse de acuerdo en cosas muy simples para poder dar un mejor servicio de atención ciudadana hacia estos problemas. Tampoco en el debate se habló sobre este tema de planes de mediano y largo plazo. Todo se afrontó este momento, qué van a hacer, cómo van a hacer, pero no hablan del mediano y largo plazo que genere certidumbre a futuro. Absoluto. Fíjese que en la segunda parte también seguridad y esta que es mejor elaborada, porque hay preguntas: ¿qué se puede hacer con el sistema de justicia? Como sabe todos más críticos, con estos casos de corrupción que siguen saliendo. La semana anterior, la unidad anticorrupción fueron fascinados, están investigados por quienes están llamados a juzgar los delitos de corrupción. Entonces, la pregunta es hacer el sistema de justicia. Por ahí algunos dicen que habría que eliminar el Consejo de Judicatura, porque yo estoy de acuerdo, que hay a la estructura organizacional, pero nadie habló, por ejemplo, de justicia. Yo creo que la fiscalía necesita mayor tendencia desde el año 2008, la Constitución de la República, 2009, pero en vigencia la Fiscalía perdió y que pasó a formar parte del Poder Judicial, órgano del Poder Judicial. Prácticamente tiene presupuesto para administrar, digamos, de manera amplia. Lo administra el Consejo de la Judicatura es mucho capacidad de gestión para hacer concursión. No puede contratar a funcionarios, no tiene poder para sancionar a sus funcionarios. Esto tiene que ser sancionado por el Consejo. Entonces, esto que a mí me parece una cuestión importante de la real independencia de la Fiscalía, está topado. Y estos son temas que son de fondo, ¿no es cierto? Es decir, al Consejo de la Judicatura, darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, son macros que merecen un pronunciamiento por parte de quienes aspiran a ser la primera magistratura. Bien, muchas gracias al doctor Pablo Encalada, penalista, por analizar estos temas, parte de lo que fuera el debate presidencial en 2 segmentos de los 16 candidatos. Muy amable, doctor Pablo Encalada. Buen día a todos. Muchas gracias. 8:21 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar de un tema importante este lunes 20 de enero, la posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus implicaciones en el planeta y fundamentalmente en América Latina, las relaciones con el Ecuador también. Invitado, el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel